Sí, está bien. Y lo veíamos ya en el reportaje, amables televidentes, y para ampliar más sobre este tema nos acompaña ya el asambleísta Gabriel Rivera. Él es presidente de la Comisión de Fiscalización. Bienvenido a la Televisión Legislativa, asambleísta. Muchas gracias, Belkis. Muchas gracias a ustedes en sus hogares o en cualquier lugar en el que se encuentren siguiendo esta entrevista. Muy gentil a usted también por invitarme pues acá, ¿no? Asambleísta, bueno, ya lo vimos en la nota precedente, el pronunciamiento por parte del Contralor General del Estado respecto a dos artículos puntuales que son, o que forman parte... 211 y el 212. El 211 y el 212 de la Constitución, que forman parte de este paquete de enmiendas que en estos instantes los analiza la Corte Constitucional. Tiene sus reparos porque aduce que se estaría limitando de alguna manera la labor de la Contraloría General del Estado. Bueno, si es que esto corresponde o no llevarlo a una enmienda constitucional, nos lo va a decir en las próximas horas o los próximos días, realmente no sé cuándo, la Corte Constitucional, que es en la cancha en donde se encuentra en este momento, por hablar en términos futbolísticos, la pelota. Lo que yo he hecho desde la Comisión de Fiscalización es dirigir un oficio a la señora presidenta de la Asamblea para que esta a su vez le oficie al señor Contralor para conocer si es que esas competencias que está defendiendo en la forma en que están ahora diseñadas en la Constitución, en el artículo, como usted muy bien lo ha dicho, el 211 y el 212, han sido o no ejercidas durante estos años que el señor Contralor ha venido ejerciendo como tal. Entonces, si realmente se ha dado efectivo cumplimiento a ese artículo. Claro, y en qué forma se ha dado, ¿no es cierto? Porque puede la Contraloría estar defendiendo la vigencia de un artículo como está actualmente, pero puede pasar que no está aplicándolo. Entonces, lógicamente, queremos saber si es que ha habido el debido cumplimiento de esa norma constitucional, comprendida, insisto, en el artículo 211 y 212, que entran a una propuesta de enmienda que la Asamblea Nacional, el Movimiento País, representado aquí en la Asamblea Nacional, presentó, como usted muy bien conoce, la ciudadanía también conoce, a la Corte Constitucional. Una vez que nos conteste el señor Contralor a cuáles instituciones, de las previstas en el artículo 131 nomás le he pedido. O sea, no he pedido de consejos provinciales, no he pedido de alcaldías, sino de aquellas instituciones como Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, superintendencias, ministerios. ¿Ha hecho la Contraloría o no un examen de esto que está establecido en el artículo 211? Porque también podría ser de que se está defendiendo un artículo que no se utiliza. Entonces nosotros queremos conocer a ciencia cierta si es que este artículo se utiliza o no, y si es que la Contraloría está cumpliendo con su papel. Por eso yo también lo he dicho en una entrevista en la mañana, yo no descarto el hecho de que si es que la información es insuficiente, si es que nosotros requerimos un poco más de detalles sobre esto que hemos pedido, convoquemos al propio Contralor acá a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Fiscalización. Porque eso es lo que corresponde a la Comisión de Fiscalización, a la Asamblea Nacional, controlar que las autoridades, que las instituciones que están bajo nuestro control, que es control político, no control de cuentas, entonces estén cumpliendo debidamente su papel. Profundicemos en cada uno de estos dos artículos. El 211, según establece la Constitución, dice: la Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. La propuesta de enmienda plantea eliminar la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado. La segunda parte del artículo. De ese artículo 211. Entonces nos dice el Contralor, no estoy de acuerdo en que se elimine esto porque le estarían cortando las alas, más o menos, para figurar a la Contraloría. ¿Cuál era el objetivo en sí de la propuesta? Eliminar esta segunda parte. Sí, eso es lo que nosotros hemos puesto en esta propuesta que hemos presentado ante la Corte Constitucional. Porque no ha sido... Nosotros creemos, a lo menos, por las mediciones que tenemos, etcétera, no ha sido muy productiva esta segunda parte de este artículo, ¿no es cierto? Esto de revisar cuáles son los objetivos y además se superpone con otras competencias de otras instancias. Por ejemplo, el alcalde, ¿quién controla, quién fiscaliza al alcalde en cuanto a estos objetivos? Lo tiene que hacer el Consejo Municipal. El presidente de la República no presenta, pues, cada 24 de mayo un informe ante el Contralor, sino que lo hace aquí en la Asamblea Nacional, que es la que hace el control político. Nosotros tenemos que revisar si es que esos objetivos institucionales, si es que esas competencias, esas obligaciones establecidas en la Constitución se cumplen o no. No es la Contraloría. Entonces la Contraloría es un juez de cuentas que tiene que revisar que se manejen los recursos públicos correctamente. ¿Exclusivamente recursos públicos? Bueno, claro, puede hacer una auditoría de gestión, pero luego revisar los objetivos. Yo le digo, yo soy gerente de una compañía de teléfono pública, en este caso CNT, y resulta que no he instalado en Taisha el servicio telefónico. Muy mal que no lo instale.
y yo puedo ser destituido por la instancia, pero será la Contraloría la que le toca ver si es que se cumplen con esos objetivos. ¿A quién le corresponde entonces? Bueno, en algunos casos a la autoridad nominadora, como cuando por ejemplo la Asamblea Nacional es autoridad nominadora. En otros casos, como en el caso de los consejos provinciales, a la Cámara Provincial. En el caso de los consejos cantonales, a sus concejales. En las juntas parroquiales, también a los miembros de esa junta. Entonces, lógicamente, mire, vamos a salir de dudas con lo que hemos pedido al Contralor. Pero estamos absolutamente seguros de que de esas instituciones, solo de las establecidas en el 131, ni siquiera se ha hecho una auditoría en cuanto al cumplimiento de estos objetivos. Pero bueno, finalmente no tengo todavía los documentos. Entonces yo estoy pidiendo al Contralor, como en efecto aquí tengo el documento, ¿no?, que ha sido hoy mismo elaborado y ha sido enviado a la señora Presidenta de la Asamblea, entonces que se nos diga si efectivamente. Y bueno, si es que el Contralor nos demuestra, si es que el Contralor nos documenta una respuesta y efectivamente es necesario, incluso yo estaría dispuesto a decir, bueno, perfecto, podemos reconocer que esta enmienda está mal presentada, ¿no? Porque si a la final, ante la evidencia de los hechos, ante la fuerza de los documentos, se nos demuestra otra cosa, perfecto. Pero bueno, por eso hemos pedido la información, para ver si que primero se ha cumplido lo que establece como una obligación de parte de la Contraloría del 211 y 212. Y segundo, si es que efectivamente lo que se está defendiendo está correcto que se defienda, ¿no? Porque ya le digo, o sea, tenemos que ver si efectivamente en estos 7 años la Contraloría ha hecho uso o no ha hecho uso de esa auditoría de gestión y de revisar los objetivos institucionales que están ahí en esa primera parte, esa segunda parte del artículo 211. En lo que tiene que ver con el 212, bueno, establece lo que tiene que ver con la gestión en este caso. Hay una enunciación allí enumerada de qué es lo que la Contraloría tiene que hacer, lógicamente. Pero aquí el gran debate está en el artículo 11, en la segunda parte. Ahora bien, si es la Corte Constitucional la institución encargada de determinar el camino o la vía que se debe seguir para resolver esta propuesta de enmienda, si es vía enmienda o vía reforma, el Contralor también ha señalado que estos 2 artículos en particular que se pretenden reformar deberían reformarse precisamente a través de la reforma, valga la redundancia, y no a través de la enmienda, porque estaría alterando la estructura del Estado. Eso es lo que básicamente ha esgrimido el Contralor General del Estado. No quiero entrar en contradicciones en este sentido. Todo el mundo ahora aparece que la Constitución solamente se puede enmendar a través de consulta popular. Si usted revisa toda la oposición, está diciendo esto, ¿no? Incluso para que haya reelección o no de autoridades de elección popular, dicen, no, eso altera la estructura fundamental del Estado y por lo tanto tiene que ir a consulta popular. Para muchas voces, claro, la enmienda no sería el camino. Lo que no tiene absolutamente ningún sentido. Nosotros creemos que es absolutamente loable, es posible, está establecido en el artículo 441 de la Constitución cuál es el procedimiento de enmienda, cuándo es una enmienda parcial, cuándo se va en referéndum, cuándo se convoca a una asamblea constituyente para hacer las reformas cuando se quiere cambiar la Constitución. Y a nadie se le va a ocurrir que por quitarle o optimizar un artículo en el 211, en el caso referente a la Contraloría, va a ser eso necesidad de ir a una consulta popular. Pero finalmente aquí no va a tener la razón ni el Contralor ni la Asamblea. Sino la Corte Constitucional. Finalmente la Corte Constitucional, en la que en los próximos días, yo espero ojalá sea lo más pronto, porque nosotros creemos también que es un tema de tiempos las enmiendas. Y hacia allí iba, porque hay la expectativa sobre el pronunciamiento de la Corte, tomando en cuenta que ya se superó la etapa de las audiencias públicas, en donde se escucharon los diversos criterios y ya solamente resta el pronunciamiento formal. Así es. Alguna parte de la oposición, y también creo que en esto algunos compañeros nuestros, piensan que las enmiendas constitucionales no pueden, en lo que se refiere a la reelección indefinida de autoridades de elección popular, no puede entrar en vigencia sino un año antes de que se convoque elecciones. Eso a primera vista aparece así, pero eso solamente dice que son reformas legales que no pueden entrar un año antes de la convocatoria a elecciones, ¿no es cierto? Bueno, perfecto, pero no dice reformas constitucionales. No quiero ser absolutamente positivista, ser legalista a rajatabla, ¿no es cierto? Yo también creo que tienen que hacerse esta discusión pasando el año, pues lógicamente, como establece la Constitución, pero es discutible si es que esas reformas, estas enmiendas en este caso, entran o no entran en vigencia, incluso si es que se pasan del año en el que se convoque elecciones, porque lo que dice la ley claramente es reformas legales, ¿no? Y usted sabrá pues que existe una norma suprema que está por encima de todas las leyes, que es la Constitución, y la ley no ha dicho reformas
constitucionales. Pero incluso si dijese reformas constitucionales, no tendría absolutamente ninguna validez. ¿Por qué le digo? Porque la ley no puede condicionar a la Constitución. Hay una especie, como para figurar esto, de irradiación constitucional. La Constitución tiene que irradiar a todas las demás normas, pero esas normas no pueden irradiar la Constitución. O sea, sería como que un reglamento establezca más o menos cómo debe ser una ley. Es al revés, ¿no es cierto? Entonces, por eso. Pero en todo caso, esa es la línea más o menos que se ha establecido, de que tienen que entrar estas enmiendas en vigencia antes de que se convoque a elecciones, ¿no es cierto? Un año tiene que haber para esto, eso lo dice la ley claramente. Y para esto hay este año para el primero y segundo debate. Claro, entonces si es que, supuestamente, si es que pasáramos del mes entrante, ¿no es cierto?, y la Corte no se pronuncia, nosotros no podemos obligarle a la Corte. Recuerde que la Corte es la única institución que no está sujeta a control político y no tiene control absolutamente de ninguna naturaleza en cuanto a sus fallos y a su actuación. Eso lo establece la propia Constitución. Otro tema que yo creo que en algún momento tendría que ser reformado, pero eso no está actualmente en el paquete de reforma, porque usted ve que actualmente, por ejemplo, un miembro de la Corte comete un delito, tiene que ser juzgado ante la Corte Nacional, lo cual perfecto, pero la Corte Nacional no lo puede votar de su cargo. Es más, ni siquiera tiene doble instancia. Es el único caso de altos cargos en el Ecuador que tiene una sola instancia y que tiene que ser sancionado por el Pleno. Y luego esa sanción no puede ser impuesta para una institución, sino que tiene que autoimponerse. Entonces solamente queda el control de fallos de la Corte Constitucional sujeto al control de convencionalidad. Esto es de los convenios internacionales sobre derechos humanos, etcétera, que ha firmado el Ecuador y del cual es signatario, por eso es parte de la Corte de San José de Costa Rica, etcétera, ¿no? Entonces eso sí hay cómo hacerlo. Entonces, pero le decía, la Corte no está sujeta a control, entonces la Asamblea no le puede condicionar ni decir usted tiene que sacar de esta forma o no tiene, porque no está bajo el control de la Asamblea. Es imposible hacerle un juicio político a la Corte con ningún tipo de mayoría calificada o no, mayoría simple, no hay esa posibilidad. De manera que finalmente los plazos para la Corte, ellos lo han dicho, son meramente referenciales. Entonces podían pronunciarse mañana, lo podían estar haciendo en este momento, o podrían hacerlo en diciembre. O sea, realmente eso no es para ellos, y la Asamblea no puede resolver sobre esto, ¿no? En todo caso, bueno, estaremos pendientes del pronunciamiento final de la Corte respecto a este tema. Así es, finalmente, y entonces ahí sabremos si es que el Contralor tiene la razón, si es que lo tiene la Asamblea, si es que tiene que ser mediante una Asamblea Constituyente, una reforma parcial, si es que tiene que ir a consulta popular, o si es que tiene que hacerse a través de una enmienda que puede hacerlo a través de una mayoría calificada la propia Asamblea Nacional. Y son los criterios expuestos por el asambleísta Gabriel Rivera, quien nos ha acompañado en este espacio informativo. Gracias, asambleísta, su presencia. Muchas gracias, y más que nada a los amables televidentes en cualquier lugar que se encuentren. Muchas gracias por tener la gentileza y la bondad de escucharnos y vernos. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en nuestra asamblea. No se vayan, enseguida continuamos con más noticias. Regresamos.